Presidente, muchas gracias. Pues quiero saludar a los colegas que nos acompañan en este momento, al señor Ministro de Ambiente, muchas gracias por su presencia, a cada uno de los 13 directores de corporaciones que están aquí. Hay que entender una cosa, algunos se excusaron, pero otros, presidente, no sé si tengan el problema de los vuelos, que por el paro de Avianca se ha convertido en un problema en el país. Pero desde luego le agradecemos a los 13 que están aquí por atender el llamado de esta comisión, que es la entidad, la célula legislativa, a la cual le corresponden los temas, entre otros los temas ambientales, de manera que les agradecemos la presencia. Yo lamento sí la ausencia de la Procuraduría, y ojalá haya un delegado de la Procuraduría, y de no ser así, señora secretaria, yo le solicitaría que el acta de esta sesión, de este debate, se envíe a la Procuraduría, por lo que se va a decir en este debate, que son cosas importantes, son temas de trascendental importancia para el país y que desde luego nos interesa, y agradecemos la presencia del Procurador Delegado, del Contralor Delegado, perdón, para asuntos ambientales. Y debo lamentar también, pero me refiero al iniciar el tema del debate, lamentar la ausencia de Cor Magdalena. Presidente, yo quiero que ahora le dediquemos un capítulo corto pero especial a Cor Magdalena, que fue citado a este debate. De manera que les agradezco mucho a quienes están presentes. A mí me gustaría, presidente, que buscáramos el mayor espacio, y vamos a tratar de ser muy concretos para que tengan oportunidad los directores de las corporaciones de intervenir, así sea de manera breve, porque este debate es importante. Mire, desde el año 93, el senador Luis Emilio no se hace un debate citando a todos los directores de corporaciones. Ha habido muchos debates en torno a los temas de corporaciones, de las corporaciones regionales, pero este tipo de debate no se hacía desde hacía mucho rato en el Congreso, y pues me complace que hoy estemos en él. Y por lo tanto, yo no quiero que este debate sea uno más de tantos que se hacen en el Congreso, sin que haya unas conclusiones claras y que se tomen aquí unas decisiones, ministro, en este tema tan importante de las corporaciones. Es urgente, y lo iremos a demostrar con algunos hechos, algunos temas que traemos. Es urgente una reforma a las CAR, urgente, y que ella involucre, desde luego se requiere de una reforma constitucional que involucre a Cor Magdalena como capítulo especial, porque yo creo que en el tema ambiental debe haber una política de Estado que no cambie con el devenir o el movimiento de los directores de las corporaciones, de los ministros, etcétera, que haya una articulación de las políticas para que cada alcalde, cada gobernador o cada director no traiga pues su programa de gobierno a ejecutar, sino que obedezca a una política de Estado que involucre a todos los actores que necesariamente tienen que estar en este tema en el país. El gobierno en el año 2011 intentó con un decreto introducir algunas modificaciones, pero la Corte con razón le dijo, al declararlo inexequible, que esto es norma de trámite legislativo y que debe ser el Congreso el que debe incursionar en este tema de la reforma a las corporaciones. De manera que, y no estamos de acuerdo, ministro, por ahí anda un decreto, un proyecto del Ministerio de Justicia,
está radicado, está en trámite en la Cámara, donde involucra parte de las corporaciones, inclusive en la parte de... es un proyecto que dice que para combatir la corrupción, este gobierno se acordó tarde de eso, cuando ya se va, pero no importa. Es un proyecto de ley para combatir la corrupción, y allí involucra a parte de las corporaciones en cuanto a la designación o la forma de designar los directores, que debe ser por meritocracia. Bienvenida esa idea, pero eso debe hacer parte de un proyecto integral de reforma a las corporaciones y no de tomar puntos aislados y en distintas normas o proyectos que se presenten. Igualmente, el gobierno ha anunciado, vía fast track, porque ahora para el gobierno todo es fast track, y entonces ha anunciado una reforma a las CAR, con un proyecto de acto legislativo, inclusive, de acuerdo a los anuncios del gobierno, hasta ahora, gracias a Dios, no lo ha presentado, pero ahí habla de un centralismo de las decisiones en cabeza del presidente de la República. A nosotros no nos gusta eso, desde luego, nosotros ya aspiramos a estar a partir del 7 de agosto en la presidencia, nuestro partido, pero no que estemos manejando desde la presidencia las CAR, como pretende el gobierno, repito, en un anuncio que hizo para un proyecto que irá a radicar, un proyecto de acto legislativo vía fast track. Desde luego no nos gusta ni la forma, y menos con ese sistema que no tiene por qué, no tiene razón de ser, de tenerlo como trámite legislativo, castrando la esencia del Congreso de la República. Yo pienso que una reforma a las CAR, ministro, debe tener amplia discusión en estas comisiones quintas del Congreso y desde luego en las plenarias, pero no castrarle al Congreso su autonomía para discutir ampliamente las iniciativas, de manera que Dios quiera que eso no lo hagan así, que sea el trámite ordinario, que se presente un proyecto de acto legislativo y los proyectos de ley a que tenga lugar para llegar a lo que el país quiere, que es la reforma de estas corporaciones, que son entidades de carácter público, que si bien es cierto tienen autonomía administrativa, financiera, que tienen patrimonio propio y que tienen personería jurídica, pero que en muchas de ellas, no todas, se están presentando circunstancias que no le convienen al país, en muchas abusos con los presupuestos, con el manejo de los presupuestos. Aquí vamos a citar algunos ejemplos. Ahí están las corporaciones distribuidas por todo el país, o su área de influencia de cada una de ellas, pero sin embargo el objeto de ellas en la ley 99 muy claramente dice, ministro, que ellas tienen que seguir las pautas y directrices expedidas por el Ministerio de Ambiente, a pesar de esa autonomía administrativa y financiera que tienen estas corporaciones. Y hay que decirlo aquí, ministro, que al Ministerio le ha faltado mayor control sobre ciertos aspectos que en estas corporaciones se dan. De manera que yo sí empiezo por llamarle la atención al Ministerio, ministro, para que ejerza esa función de las directrices y sobre todo el control sobre ellas a las corporaciones. Abro un paréntesis para hablar de Cor Magdalena. Presidente, se le enviaron 3 citaciones, está incluida en la citación de este debate, se le enviaron 3 citaciones al señor director de Cor Magdalena y él dice que él no tiene por qué venir aquí al Congreso. Él está por encima inclusive de los ministros, de acuerdo a sus comunicaciones. Yo recuerdo cuando invité, esa sí fue invitación, al señor fiscal, en su momento Montealegre, para que el Congreso conociera el manejo presupuestal, turbio desde luego que había en la Fiscalía en ese momento, y él se negó diciendo que él era un funcionario de superior categoría y tenía razón en que no lo podíamos citar al fiscal, pero sí invitarlo, y muchos funcionarios de esa categoría asisten como invitados. En este caso de Cor Magdalena,
Lo hemos citado porque el Congreso tiene la facultad de citarlo a debates de control político, ni más faltaba, que de donde acá el señor de Cormagdalena dice que no, cuando dice que no le corresponde asistir a debates de control político, que porque su entidad difiere de las otras CAR. Entendemos que la Cormagdalena es de creación de la Constitución, pero es una entidad del Estado, así sea de economía mixta, pero del Estado, es un ente corporativo de carácter público, y desde luego, si aquí vienen los ministros, ¿por qué no va a venir el señor de Cormagdalena? Porque dice además la ley quinta, entre las entidades que puede y que debe citar el Congreso de la República están las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta. Entonces, yo sí quiero que, señora secretaria, se le envíe a la Procuraduría las distintas citaciones que se le enviaron al señor de Cormagdalena, al director de Cormagdalena, y que desde luego se negó a venir a esta citación. No sé por qué se niega, no sé si es por lo que maneja allá, porque de otra manera aquí debió venir. Yo no sé si es porque le daba temor que, por ejemplo, en la vigencia del 2016, Cormagdalena suscribió 256 contratos, de eso se trataba, de que nos explicara, 213 de ellos por la modalidad de contratación directa, el 83%, y esto es un informe de la Contraloría, no es que estemos diciendo aquí porque que saquemos de la manga o debajo del sombrero estas cifras, no, la Contraloría nos dice ello, pero lamentamos que no hubiese venido el señor de Cormagdalena, para decirle entre otras cosas, yo como vengo del departamento del Huila, donde nos duele tanto los problemas del río Magdalena, y aquí hubiera querido decírselo al señor de Cormagdalena, porque entre otras cosas, el Alto Magdalena tiene el mayor trayecto de los que cubre Cormagdalena, son 639 kilómetros que están bajo la responsabilidad de Cormagdalena, y resulta que solamente el 17% de la inversión de Cormagdalena va para el Alto Magdalena. En Neiva, ministro, yo aquí lo he dicho, Neiva tiene el mayor problema, es un problema nacional, no es la capital del departamento del Huila. Resulta que la ciudad de Neiva está descargando en el río Magdalena más de 1000 litros por segundo de aguas negras. Es un problema nacional. Y Cormagdalena le anuncia a Huila que solamente tiene destinado para una PETAR que se debe construir 5.000 millones de pesos, cuando la PETAR se dice que vale alrededor de 80 a 100.000 millones de pesos. Y Cormagdalena, que es el defensor del río, porque está dentro de sus funciones, le saca el cuerpo a un problema tan grave, problema nacional. Ministro, yo quiero insistir, aquí lo dijimos en otra ocasión sobre ese problema, pero resulta que Cormagdalena mira para otro lado, y desde luego yo no estoy en contra de que las inversiones se hagan también en el Bajo Magdalena, pero es que más del 60% se están haciendo allá, que sí, la navegabilidad del río es una responsabilidad también de Cormagdalena, pero también la descontaminación del río tiene que ver, y está en las funciones además que le ordena la Constitución a Cormagdalena, que debe hacerlo. De manera que ese capítulo ese paréntesis quería dejarlo así, ante la ausencia del director de Cormagdalena, que espero que tengamos un debate aquí exclusivamente con esa corporación, y que ojalá sean los organismos de control quienes obliguen a que el señor venga acá, o que consiga asesores que le indiquen que tiene la obligación de venir. Aquí no lo invitamos a una reunión social, sino que tiene que venir, es la ley la que lo obliga a estar aquí. En el tema de las corporaciones, las 33 corporaciones, en ellas se ejecutan cerca de 3 billones de pesos, si uno mira los presupuestos de todas las corporaciones, de los cuales 1.7 billones, es decir, el 63%, los ejecutan dos corporaciones aquí presentes. Ellas desde luego lo hacen con recursos propios, pero desde luego son recaudos que son sujetos de vigilancia, y ellas dos no reciben del presupuesto general de la Nación recursos. Pero si nosotros las miramos así,
en el contexto, a 2017, el presupuesto de las CAR suma cerca de 3 billones de pesos. Eso es una cuantía importante, ministro. Yo creo que usted la debe envidiar por el presupuesto que le están dejando a usted, que le deja a su colega de Hacienda, que no vive recortándole su presupuesto. Y ese es otro debate que tenemos, el senador Luis Emilio, que dar nuevamente en la plenaria del Senado. Ya entiendo que salió de las comisiones económicas del presupuesto del año entrante, pero viene un recorte mayor para el Ministerio de Ambiente, que por lo menos, decimos nosotros, le dejen lo que el recortado presupuesto de la actual vigencia, ministro. Pero yo no sé, su colega de Hacienda, claro que a él no le gusta nada de esto, le gustan los impuestos para derrochar y para otras cosas, pero esto del ambiente y tal es un tema ajeno al señor ministro de Hacienda, que es el de la tijera mayor, desde luego respaldado por el presidente de la República. Pero a usted le va a dar envidia que cerca de 3 billones de pesos, envidia de la buena, ¿no?, se ejecuten en las corporaciones y que ellas tengan esa responsabilidad porque la tienen de todo el país. Entonces, el 70% de las CAR, de ese presupuesto que estamos hablando, es decir, 23 CAR ejecutan, o sus funciones las ejecutan con menos de 50.000 millones de pesos. Dice la asociación, ahora nos lo dirá, que para que haya un normal comportamiento frente a las demandas, frente al problema ambiental, una corporación debe ejecutar 36.000 millones de pesos aproximadamente, y hay 11 de ellas que tienen menos de 25.000 millones. Eso hay que revisarlo, eso hay que mirarlo, porque están concentrados los recursos en una zona específica o en una zona del país. Entonces, decimos que entre 50.000 y 75.000 millones hay 5 CAR, de entre 75.000 y 100.000, 3, y más de 100.000, 2, pero las demás están por debajo de 50.000 y muchas de ellas, 11 dijimos, por debajo de 25.000 millones de pesos que ejecutan. Entonces, y si miramos el área que cubren ellas, pues encontramos algo muy curioso que es importante que en una reforma se mire con detenimiento. 4 CAR ejercen sus funciones en el 54% del territorio nacional, 4 de ellas, y son pequeñas todas, pues tan pequeñas que su presupuesto solo representa el 3% del total de los recursos de las corporaciones, es decir, casi 3 billones, solamente el 3% se ejecuta para el 54% del territorio nacional. Y es, creo yo, donde hay, desde luego, en las grandes ciudades, están los mayores problemas de contaminación, etcétera, pero allá en ese territorio tan extenso encontramos muchos problemas y, sobre todo, los problemas a futuro que tiene el país. El comportamiento financiero de estas corporaciones es crítico. Hablo en términos generales y voy a citar solamente algunos casos. La CSB, que es la del sur de Bolívar, según la Contraloría, dice que a diciembre 31 de 2015 tiene un pasivo de 2.541 millones de pesos. Óigase bien, un pasivo de 2.541 millones tiene esta corporación del sur de Bolívar y desde luego no cuenta con los recursos disponibles para solventarlo. Luego es una situación crítica que no sé, el ministro nos dirá qué está pensando el gobierno con estos casos, porque desde luego, además esa corporación, por el problema que tiene de ese pasivo, no recibe recursos del Fondo de Compensación Ambiental. Es decir, por las irregularidades que se le han encontrado, porque es que además son irregularidades. Esta es una información de la Contraloría. Y ahora nos dirá el delegado del Contralor qué se ha hecho de 2012 a hoy. Porque que no sea solamente que la Contraloría nos informa, señor delegado, que hay este problema desde el 2012 y que sigue vigente el problema hoy a 2017, o que ha pasado. Dios quiera que yo me equivoque y diga, no, acá ha habido unas sanciones, unos correctivos, y ya eso se está superando, pero la información que tengo
de la misma Contraloría es que a diciembre de 2015 ese pasivo estaba ahí, 2.541 millones de pesos. Y muchos problemas de las corporaciones como esta radican en que los recursos de inversión, muchos recursos de inversión, se van para el pago de nómina, inclusive de nómina paralela. Dice, aquí está el doctor Rubén Darío Materón, ¿no?, del Valle, ¿sí está aquí? No, no está. Qué lástima, porque resulta que la CBC destinó el 29% de su presupuesto de inversión para pagos asociados a la nómina, desde luego violando el estatuto orgánico del presupuesto. Y me hubiera gustado mucho que el director de esta corporación nos hubiera respondido eso, porque eso es grave, no sé si la Contraloría, no tengo las cifras porque no nos las enviaron, pero está así ese porcentaje. Y entonces, porque entre otras cosas, 19 de las CAR, nosotros le solicitamos información a las 33, solamente 19 nos allegaron información, o mejor, 19 enviaron información incompleta, frente a los contratos celebrados por esas corporaciones en el término que le solicitamos de información, que lo deben tener ahí, ese es un copia y pegue, y 14 de ellas allegaron la información completa, pero la contratación directa es algo en el cual me voy a detener un poco, porque representa más del 60% de la contratación total que hay en estas corporaciones, la contratación directa. Y allí, por esa contratación, se va mucha plática, no en todas, mucha plática para donde no debe irse. Entonces vemos casos como el del Corpo Urabá, que en el 2017 de 323 contratos, 206 fueron para contratación directa, es decir, más del 65% de la contratación total de esa corporación. La del Atlántico, la CRA, ¿sí está aquí el doctor Escolar? Tampoco, ¿no? La Corporación del Atlántico, de 620 contratos, 570 bajo la contratación directa, es decir, el 92%, que es alarmante. No sé la Contraloría qué nos diga ahora sobre estos contratos. Además, en esa corporación, de los 570 contratos y convenios celebrados en el 2016, ninguno fue publicado en el SECOP. No lo encontramos allí, no fueron publicados. La de Risaralda, que creo que sí está aquí el doctor Jaramillo, de 658 contratos, el 61%, contratación directa. Otra vez volvemos con la CBC del Valle, en 2017, de 358 contratos, el 93%, oigan esto, el 93% de la contratación en la CBC es por prestación de servicios con personas naturales. Yo no sé si la Contraloría, y ahora nos lo dirá, repito, sí ha vigilado toda esta contratación, porque estamos hablando del 93% que fue para prestación de servicios con personas naturales. Claro, nos dirán, sí, es contratos para cumplir la misión, contratos, todo eso va allí, pero en medio de toda esa cosa, si nosotros buscamos sin necesidad de lupa, encontraremos muchas cosas porque las hemos visto. Desde luego yo voy a enviar esto a la Procuraduría, voy a ahorrar mucha información que tengo para ahorrar tiempo y poder, que yo sí quisiera que la mayor cantidad de directores puedan intervenir hoy. La CAR, doctor Franco, de 1.628 contratos, el 89% prestación de servicios con personas naturales, el mismo mal. Es decir, no nos enviaron la cuantía, pero tenemos que el 89%, perdón, prestación de servicios, y yo repito, seguramente la respuesta es esa, ¿no? Es la misión de la corporación, pero es que está superando con creces la nómina que tiene. Entonces, y los contratos directos para reforestación y revegetación, que sería como algo de la esencia
por ejemplo en la del Cauca, que creo que está aquí, de 27 contratos, el 92.5% en el año 2016, contratación directa también. Volvemos con la del Atlántico, que en esto de contratos de reforestación y revegetación, el 100% fue contratado directamente. Esta información es a julio del 17 de este año. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué me aterra esto? Porque ahí aparece la nómina paralela, por ejemplo, doctor Franco. Dice que en el 2015 fueron contratos de prestación de servicios con personas naturales, 1.140 contratos, y tiene 670 empleados, funcionarios. En el 2016 aumentó 1.348 y hasta agosto del 2017, 1.445 contratos de prestación de servicios con personas naturales. Yo creo que esa contratación, que entre otras representa el 216% frente a la planta de personal de la entidad, debe revisarse. Debe revisarse porque, hombre, y la mayoría, uno mira el objeto de todos esos contratos y en la gran mayoría dice prestación de servicios profesionales como apoyo administrativo a la Dirección de Cultura Ambiental y Servicios al Ciudadano. Es loable el objeto, pero si uno mira más allá, yo no sé qué va a encontrar. Ahí tenemos la contratación, la vamos a revisar. No, desde luego, no había tiempo para revisar todos los contratos que tienen las corporaciones. Repito, casi 3 billones, no es fácil hacerlo. Pero, por ejemplo, la del Quindío, creo que aquí está el doctor Fernández, ¿cierto? Un delegado. En el 2015, ¿saben en cuánto superó los contratos de prestación de servicios con personas naturales a la misma nómina? En el 773%. En el 2016, en 648%. Y en lo que va hasta agosto de 2017, en 289%. Es decir, que la contratación representó frente a la nómina, es aterrador. Esto hay que revisarlo, ministro, en una ley, en el proyecto que yo le pido, ministro, que ojalá estructuremos y que aquí con la comisión lo saquemos adelante. Porque mire el objeto en el caso de la del Quindío. Dos objetos tipo: prestar servicios de apoyo en las actividades contractuales y de gestión que sean competencia de la Oficina Asesora Jurídica de la Corporación Autónoma Regional del Quindío. Y dice el otro: prestar servicios de apoyo a la Corporación Autónoma Regional del Quindío en las actividades de cobro coactivo a cargo de la Oficina Asesora Jurídica. Le vale más esta nómina que el cobro que va a hacer, creo yo. Entonces, porque es que estamos hablando, si en el año 2015 773%, por encima de la nómina de la misma corporación. Hay un casito que ahora nos lo dirá el doctor Franco de la CAR, de un contrato, el contrato 1192, esto es aparte, celebrado de diciembre de 2013, celebrado con Maser Limitada, con el objeto de mejorar tecnológicamente el laboratorio ambiental por cerca de 500 millones de pesos, que la Contraloría lo destaca como sobrecostos en contratación. Lo dice la Contraloría, simplemente lo estoy referenciando. Y aquí hay algo muy delicado. Yo quisiera, doctor Franco, que en esto esté equivocada la Contraloría. Yo ruego que esté equivocada la Contraloría, por el bien del país. Porque miren esto, dice en un informe de la Contraloría: palines y palas, que en el mercado se consiguen en 7.500 y 10.000 pesos. 7.500 pesos y 10.000 pesos. Se compraron por 1 millón los palines y por 800.000 pesos las palas. Repito, yo quiero que esté equivocada la Contraloría, porque según la cotización que hace la Contraloría, eso que le costó 1 millón de pesos a la CAR vale 7.500 pesos, y lo que les costó 800.000 vale 10.000 pesos. Repito y no me canso de hacerlo. Ojalá, señor Contralor Delegado, que ustedes estén equivocados en esa cifra, porque me aterra. Esto sería muy grave. Es decir, se pagaron 5 millones por 5 polines y 4 millones por 5 palas. Yo cuando vi esto creí que eran palas pues de alguna máquina pesada, de alguna... No, parece que es de las normalitas. Entonces,
Eso me parece supremamente grave y habría que revisarlo y ojalá hoy mismo se aclare aquí, porque de lo contrario estamos hablando de algo escandaloso, así sea la cuantía. Estemos hablando de 5 millones nomás y de 4 millones, pero estamos hablando de unos sobrecostos que son aterradores, no le caben a uno en la cabeza que pueda existir eso. Un medidor digital de compactación, que la CAR lo compra por 23 millones, la Contraloría lo cotiza en 3.800.000. Es decir, hay una diferencia de más de 19 millones de pesos. Es decir, que también es aterrador. Y hay otra perla ahí de la CAR. Según la Contraloría, por una capacitación para 5 funcionarios, se pagaron 116.000 millones de pesos. Y resulta que la Contraloría hizo una cotización, ¿cómo? 116.000 millones. Perdón, estoy equivocado, corrijo, 116 millones. Y la Contraloría le pide a Corpoica, y Corpoica se la cotiza en 6.700.000. Y la Universidad Nacional de Colombia, 6.700.000 la universidad y 5 millones Corpoica. De 116 millones a 5 millones de la Universidad de Corpoica, hay una diferencia abismal que también pido que se revise. Estos son apenas unos ejemplos, hay muchos ejemplos. Desde luego toqué estos, y me excusa el doctor Franco, pero yo quería ser muy franco con esto frente a lo que veo yo en la Contraloría, que me parece gravísimo. Y eso nos invita más, nos dice que con mayor razón, ministro, es urgente una reforma a los controles a estas corporaciones. Esto no puede seguir, si bien es cierto, repito, tienen autonomía administrativa, financiera, presupuestal, pues hombre, debe haber unos controles mayores para evitar esto que estamos viendo. Entonces, la Constitución sí les otorga ese grado de autonomía en materia administrativa y fiscal, pero los controles, inclusive del mismo ministerio, de tiempo atrás, no de hoy también, no se ven los controles. Y yo sí quisiera conocer qué ha pasado en la Contraloría después, porque simplemente no solo son los hallazgos, sino a dónde han llegado esos hallazgos. Si ha habido sanciones, si ha habido pues medidas que nos tranquilicen un poco. Entonces yo quiero, señor presidente, redondear y terminar esta primera intervención, dejando la propuesta, ministro, de que debe haber urgente, un proyecto del gobierno de reforma a las CAR, en muchos aspectos, no solamente en este financiero al que me he referido, sino en otros, como lo decía inicialmente, en que debe haber una política articulada entre el ministerio, las corporaciones, las alcaldías, las gobernaciones, para que sea una política de Estado, que tenga un seguimiento en el tiempo y que no cambie cada vez que cambian alcalde o cada vez que cambian el director o los alcaldes de la junta o de los miembros de la directiva de la corporación, o cada vez que cambien inclusive el ministro. De manera que, y aquí debe estar también articulada Cor Magdalena, a quien tenemos que meter en cintura, porque Cor Magdalena, repito, es allá una rueda suelta con un presupuesto importante, tiene más de 110.000 millones para este año, y que el señor crea que él es una isla que no tiene nada que ver con el Estado y con el Congreso. De manera que quiero dejar ahí para que haya, repito, una modificación a la ley 99 del 93, que es urgente hacerla, y ojalá una modificación de carácter constitucional, un acto legislativo, ministro, para lo que tenga que ver con los asuntos de reforma a la Constitución. Repito, presidente, dejo por ahí, le agradezco mucho y espero en las conclusiones volver desde luego a intervenir. Muchas gracias. A usted muchas gracias, senador Macías. No sé qué otro colega quiera intervenir, si no, no. Entonces, sí, si quiere, por favor, Luis Emilio, senador Marista, por favor, para que quiera hacer una intervención para que me presida por acá, por favor. Presidente, muchas gracias. Claro, por supuesto, senador Macías. Senador Luis Emilio, hice de verdad, recorté harto esta intervención para permitir que mis colegas, a quienes les agradezco que están aquí,
y especialmente los directores de las corporaciones, ojalá pudiésemos que todos ellos intervengan, así sea en un tiempo corto, pero sería bueno escucharlos. Era por eso, presidente, que yo hice de verdad ese recorte en mi intervención para ganar tiempo que fuera eficiente.